Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la Biblia esta ocasión en el Salmo 124. Este salmo está en medio de una serie de salmos que se llaman salmos graduales o salmos de ascenso. Algunas Biblias pueden decir que se cantaban estos cantos al peregrinar hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo, para adorar conforme lo que había establecido el Señor, que al menos una vez al año el pueblo iba a adorar a Jerusalén, al lugar que Él había establecido. Algunas veces por algún tiempo fue en Silo. Este salmo vemos aquí que lo escribió David, cántico gradual de David. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivo nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, que bendigas tu palabra, que nos ayudes a meditarla, Señor, como iglesia, que obtengamos de ti guía y dirección. Gracias porque en este día, en muchas iglesias, Señor, alrededor del mundo se predica tu palabra, Señor. Gracias porque podemos hacerlo aquí ahora con toda libertad. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu asistencia. Sin ti, Señor, no podemos seguir adelante. Tú eres nuestro único socorro. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hacen cuando algo les sale mal y de casualidad alguien te lo había advertido? Un sabrelotodo te había advertido que si lo hacías como él te lo había dicho, no te iba a ir como te estaba yendo. Y para tu sorpresa, lo que estabas haciendo pues resulta como el sabrelotodo lo había dicho, te sale mal. Y uno tiende a evadir a esa persona, más si es presumida. Si se entera que nos fue mal, ya lo escuchamos decir, te lo dije, si me hubieras escuchado, si hubieras hecho tan solo lo que dije. De hecho también se lo ve medio pesado cuando las consecuencias, los efectos de eso es grave. Y más en la noche, hasta nos puede dejar sin dormir. Nos podemos quedar pensando en la noche, si tan solo hubiera hecho esta cosa, no hubiera pasado esto, y podemos insistir en las graves consecuencias por no haber hecho tal cosa. Podríamos igual consolarnos con la frase, el hubiera no existe, lo que pasó, pasó y ya. Pero si las consecuencias son graves y trascendentales, la causa que los provoca toma mucha relevancia y puede llegar a tal peso que puede ocupar mucha de nuestra atención, tanto que nos puede dejar sin dormir. ¿El hubiera existe? Esta palabra hubiera se repite mucho en el pasaje que acabamos de leer, en los primeros versículos. En los versículos, déjame nada más ir indicando dónde vamos. En el versículo 1, 2 hasta el
hasta el 5. Se menciona al menos 6 veces. También notamos que en 2 ocasiones se menciona la palabra en conjunto, entonces, y que puede dar la idea de una secuencia de causas y efectos. Cuando se estudian los desastres naturales, se habla acerca de efectos primarios, secundarios, terciarios. Incluso también en la medicina hay síntomas que son primarios de una enfermedad y luego secundarios, terciarios. En manufactura hay análisis de causas raíz y uno tiene que estar preguntando al menos 5 veces por qué pasan las cosas para ir a la raíz del problema. Y hay métodos formales para esto, análisis de causa y efecto, o falla y efecto. Aquí hay al menos varias, unas 3 secuencias. Nos hubieran tragado, es el efecto primario. Nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma, sería el segundo efecto. Hubiera pasado entonces sobre nuestra alma algunas aguas impetuosas, sería un tercer efecto. Y la causa de toda esta serie de efectos es no tener el favor del Señor. Y ese es el primer punto, la importancia del favor de Dios. Es gravemente importante tener el favor de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos el favor de Dios en nuestras vidas, hay consecuencias. Y aquí se ven 3 efectos, uno tras otro. También pudiera ser que solamente esté enfatizando el primer efecto, ¿verdad? Simplemente que hay aguas impetuosas, aguas torrenciales que van sobre el alma del peregrino. También nos fijamos en eso, que la palabra que usa en contra de a donde van estos efectos es el alma del peregrino, del alma del que está yendo a Jerusalén. Su enfoque no es en sus posesiones, no es en su cuerpo, es en su alma. Y él está preocupado por los efectos de no tener el favor de Dios, no para que le vaya bien en su vida material, sino para que su alma esté bien. Esta ilustración nos queda muy bien a los regiomontanos, la ilustración de las aguas impetuosas, de los torrentes de aguas. Y pues nada más falta solo recordar cuando vienen los huracanes, ¿verdad? El huracán Alex, ¿qué tantas cosas se llevó del río Santa Catarina? Se llevó canchas de fútbol, bastantes. Había un campo de golf, por si no lo sabían. Ahí había un campo de tiro de golf. Había una pista de go-karts. Había una pista de caminata, de ciclismo. Todo eso se lo llevó el huracán Alex. Antes, en 1988, el huracán Gilberto, ¿verdad?, se llevó a los preciados Juegos Manso. Se los llevó por completo y colonias enteras había ahí en el río, y ahorita por eso está la colonia San Gilberto, ahí a las faldas del Cerro de las Mitras. En 1909, hace más de 100 años, el río Santa Catarina se desbordó, pero fue catastrófico ese suceso. Murieron más de 3,000 personas en Monterrey, en la ciudad. Se desbordó y llegó hacia parte del centro de la ciudad y murieron miles de personas. ¿Qué podían hacer las casas, los Juegos Mansos? ¿Qué podían hacer en contra de esos torrentes? Las canchas. Es una fuerza tremenda, no hay casas, no hay nada que se le pueda oponer. Recuerdo una ocasión cuando llovió fuerte en la ciudad, fue hace como unos tal vez 20 años, no recuerdo exactamente la fecha. Estábamos saliendo de la iglesia y se vino un aguacero tremendo. A la hora de la salida teníamos una junta. Salimos rápido para poder alcanzar el paso a desnivel de Fidel Velázquez, que cuando llueve se llena y pues ya uno no puede pasar. Queríamos adelantarnos, ¿verdad? También un hermano en Cristo pues salió con nosotros en su propio carro, en su camioneta, iba un poco más adelante que nosotros.
tu papá, Chuy Mejía, fue en esa ocasión. Y fue garrafal este asunto porque pues se llevó a los segundos que estábamos ahí, casi por llegar al paso de desnivel, en segundos empezaron a subir el nivel y los carros empezaron a flotar. La camioneta del hermano pues fue pérdida total, se la llevó la corriente, gracias a Dios él alcanzó a salir apenitas. Y mi papá y yo nos pudimos orillar ahí en el Benavides que está antes del Fidel Velázquez, y nos salimos antes de que empezaran a todo a correr, pero se llevó carros y había personas también que se las llevaba la corriente y no podían hacer nada, no podíamos hacer nada, nadie podía hacer nada contra la corriente. ¿Qué podemos hacer si no tenemos el favor de Dios? ¿Tendremos esperanza? ¿Podemos hacer frente a los adversarios, a los enemigos de nuestra alma? La idea de tener el favor de Dios, que el Señor esté a nuestro lado, que Él esté por nosotros, que nos esté amparando en este tiempo, no tiene que ver con la prosperidad, sino con la supervivencia. Y en este pasaje la presenta como un milagro. El rey David estaba enfatizando que el solo hecho de existir era un milagro para el pueblo de Israel. En este contexto de ir a Jerusalén a adorar al Señor, tan solamente el ir ahí era un milagro. Tener esa bendición del que Dios los habría guardado. Y de hecho, aquí estamos presenciando un milagro. Venir este día a adorar al Señor, este domingo, ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, es un milagro hecho por Dios. Venimos de diferentes contextos, de diferentes edades, pero Dios nos ha salvado para sí y nos estamos reuniendo para festejarlo. Este pasaje muestra el hecho de tener el favor del Señor como un evento del pasado que se refería a las múltiples ocasiones que el Señor estuvo con el pueblo en las guerras contra sus enemigos a lo largo de la historia. Que si en alguna de esas ocasiones el Señor no hubiera sido fiel, tan solo en una, no estarían de camino para adorar al Señor en Jerusalén. Este canto lo pudieron haber cantado desde que huyeron de Egipto, ¿verdad? Desde que huyeron de la furia del faraón. Como este es un canto gradual, un canto que se cantaba al peregrinar a Jerusalén para cumplir con el mandamiento de adorar, el solo hecho de poder ir a Jerusalén a adorar debería ser festejado y ser parte de la memoria colectiva. Ahora, es interesante la forma en que empieza el Salmo, ¿verdad? El salmista anima a que el pueblo diga de manera colectiva, no simplemente de manera individual, si Dios no hubiera estado a mi favor cuando se levantó mi enemigo contra mí, sino se menciona en plural, ¿verdad? A no haber estado Jehová por nosotros. Vemos aquí al rey David guiando a su pueblo a que reconozcan colectivamente lo que Dios significa para ellos. Pareciera que viene indicado también una singular manera de empezar en Salmo. Si vamos al 129, empieza más o menos con la misma estructura. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. ¿Por qué viene así? Pareciera como la indicación para empezar a cantar. Es como si Paco estuviera
diciendo, para cantar Contempla a Dios, vamos a cantar Contempla a Dios, ¿y qué pasa? Pues tal vez están las pantallas con la letra y empieza la música y ya hay una introducción y empezamos a cantar. Pero en ese tiempo pues no había pantallas para poner la letra. En un tiempo nos tocó vivir en Alemania, estuvimos en una iglesia Brethren y ahí pues están reunidos y una persona se levanta y dice, quiero cantar el número 300 y pico, y todos se levantan y cantan el número 300 y pico, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había números, no estaban numerados los salmos. No decían, vamos a cantar el Salmo 124. Es probable que al ascender a Jerusalén, en lugar de usar una pantalla, un número de salmo, el que quería animar a sus compañeros a cantar, les decía la primera frase del canto. ¿Quién formó las olas al hablar? Diga ahora la iglesia de Cristo. Y podíamos después empezar, ¿quién formó las olas al hablar? Y continuar con el canto, ¿verdad? Es tan solo un aspecto tal vez técnico que se puede ver, pero la importancia de esto es que nos muestra la importancia de nuestra responsabilidad individual de animar a los demás a alinearnos a la verdad de Dios. En este caso, la importancia de tener el favor de Dios. Esto lo podemos hacer en familia, en nuestros devocionales, lo podemos hacer en las reuniones de oración y empezar a decir qué hubiera pasado si Dios no fuera por nosotros, y que responda alguien y meditar sobre eso. Meditar pues es tener, así como meditamos en qué hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, lo otro, y se vuelve todo muy pesado. Podemos hacer eso colectivamente con el Señor y meditar, no en el qué hubiera hecho yo, sino qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con nosotros, y ver los efectos, y esto se vuelve muy, muy grave y puede dar una inmensa gloria al Señor. El hubiera sí existe, el hubiera glorifica a Dios, y más si lo hacemos colectivamente. Lo pueden hacer en su devocional familiar. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con nosotros? Y dice alguien algo, y a ver, y si esto no hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado? Y así irnos meditando todos juntos. La importancia de tener el favor de Dios. Si no lo tenemos, hay efectos catastróficos en nuestra alma, y por eso la importancia. El segundo punto es la urgencia de la salvación del Señor, y es el versículo 6. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El pueblo que subía al lugar que el Señor había dispuesto para adorar eran personas que en muchos casos habían escapado de adorar a dioses falsos en sus pueblos. Sus almas fueron libradas para poder adorar legítimamente al Dios verdadero. En el primer salmo de esta serie, el 120, el salmista se lamentaba de estar en medio de personas que le hacían guerra. Y tristemente, sin duda, había algunos del pueblo judío que fueron vencidos en estas guerras y ya no subían a adorar al Señor. Se adecuaba a su fe o su falsa fe a la fe que tenían las naciones donde vivían. En esta porción el salmista anima a los creyentes a que en conjunto reconozcamos que hemos sido guardados por la fe
por obra directa del Señor. Vamos a Lucas 1. Lucas 1, 71. Esta es una oración que hizo Zacarías al ver que ya venía el Mesías, que ya estaba el tiempo del primer advenimiento de Cristo. Lucas 1, 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Lucas 1, 71. Y vamos a leer más allá. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué nos había de conceder? Que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Es la promesa del pacto. Todos los días el Señor nos guarda de los enemigos de nuestra alma. De esa manera, ya sin el temor que invade nuestra alma, ya le podemos servir todos los días en santidad y justicia delante de Él. Podemos perseverar en la fe porque Él personalmente nos libra todos los días. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si perseveramos en la fe es porque Él está con nosotros. No es nuestra salvación. Él la sustenta, Él nos guarda. Y vamos también a 2 de Timoteo, para terminar este punto sobre la urgencia de la salvación de Dios, que debe ser en este tiempo. Y bueno, la salvación tiene, por así decirlo, dos tiempos. Una salvación que es todos los días que Dios nos salva del poder del pecado, pero también el Señor para eso nos salva de la condenación del pecado. Y las dos cosas Él las hace. 2 de Timoteo 2, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la verdad o a la fe, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y esta salvación la da el Señor a través del arrepentimiento, que aquí vemos, y a partir de la fe, que también vemos aquí, que Pablo lo menciona, de que Dios les conceda dos cosas: que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y esa es la manera en que Dios salva, y solamente Él lo puede hacer. No lo podemos hacer nosotros. Él lo hace, Él lo concede, y gracias a Él. Y por eso el salmista dice: bendito. Le bendecimos al Señor por su salvación, por lo que Él hace, por su misericordia. Entonces son dos cosas. Primero, la importancia del favor de Dios, la urgencia de la salvación del Señor. Y ya por último, para concluir, la clave para obtener tanto el favor de Dios y la salvación del Señor. Y es el último versículo, Salmo 124. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El rey David culmina el Salmo con la clave de cómo conseguir los dos beneficios que se describen al principio. ¿Cómo obtuvieron el favor de Dios?
¿cómo lograron que Dios los salvara? David quería asegurar que el pueblo no dejara de disfrutar estos dos beneficios de parte de Dios. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. La clave es el nombre del Señor, es decir, su honor, su fama, su majestad, o de otra manera, el concepto correcto. Como casado, como esposo, es muy importante para mí el concepto que mi esposa tiene de mí. También para mi esposa es muy importante el concepto que yo tenga de ella. Es tan importante que nuestra relación depende de esto, de estos dos conceptos. No podemos caminar bien como matrimonio si tenemos un concepto erróneo uno del otro. Entre más conozco de mi esposa en estos 18 años, mi concepto de ella va aumentando y la puedo amar más. También esto es verdadero en el trabajo. ¿Qué concepto tienen de ti tus compañeros de trabajo? ¿Qué concepto ellos tienen? ¿Qué conceptos tú tienes de ellos? ¿Habrá alguien que eche tierra de otro compañero de trabajo? Y si es así, pues se vuelve complicado, ¿verdad? Echar tierra, pues es como desmeritarlo y que se vea mal la otra persona y que su concepto, pues sea, que no esté bien, que no sea el correcto. Y se complica y no se puede trabajar, uno ya no puede encajar en una situación así. Debemos de tener el concepto correcto para poder laborar bien en un trabajo. ¿Qué tanto te importa el concepto que los demás tengan de ti? Tu familia, tus hijos, tu esposa, tus papás, tus compañeros. De eso depende tu relación con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está mi relación con Dios? Mi relación con Dios depende de si mi concepto de Dios es el correcto. De hecho, la salvación de tu alma depende de que si tienes el concepto correcto de Dios. Si ya eres creyente, el avance en tu vida cristiana depende también de ese concepto, que tengas el concepto correcto de Cristo. Ahora, ¿de dónde podemos sacar este concepto correcto de Dios? ¿Dónde se busca? ¿Dónde lo encontramos? Pues hay buenas noticias. Dios mismo, personalmente, ha venido a darse notar, a darse a conocer, para que tengamos el concepto correcto que debemos tener de Él. Juan, el evangelista, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Jesucristo, el unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. La clave para que el Señor siguiera obrando consistía en el concepto que tenía el pueblo acerca de Dios. Tristemente vemos más adelante que el Señor entrega a la ciudad de Jerusalén a sus enemigos. Lo que aquí dice que no hubiera pasado, que no pasó, tristemente pasa más adelante. Esto lo escribió David en su tiempo, pero más adelante sucede algo catastrófico y Dios entrega a sus enemigos, a su pueblo. ¿Y por qué causa? Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel que a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y aquí vemos estos cazadores, falsos profetas, que robaban la palabra de Dios, pero también que hacían olvidar el nombre del Señor con otras enseñanzas para un efecto catastrófico en las almas del pueblo de Israel. La misma frase debe quedar grabada en nuestro corazón. Nuestra ayuda, nuestra salvación consiste en la calidad del concepto que tenemos de Dios, si tenemos el concepto correcto de Dios. Es tan relevante este concepto correcto de Dios que este concepto cambia, transforma nuestro ser. No es cualquier cosa, es algo que Dios da, que viene de parte de Dios. Es la fe que Él produce. Sin fe es imposible agradar a Dios y no tenemos su favor. Esta no es una fe humana, a la que Santiago llama una fe muerta, sino una fe salvadora, la que tiene que ver con el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Vamos nada más para terminar a leer Romanos capítulo 10. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero a la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en eso está nuestra salvación, en el nombre del Señor. ¿Qué significa Él para nosotros? Nuestro Salvador. Y podemos aprovechar la serie de el Evangelio de Juan que está predicando nuestro pastor Emanuel, donde vemos en esta serie lo que el Señor Jesucristo es y nos da el concepto correcto de quién es Jesucristo. Ahí está nuestra salvación, ahí está el progreso de nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu salvación. Bendito seas porque tú en tu misericordia, Señor, has provisto salvación para todo aquel que cree en ti.
Mas a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, tú les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne y de voluntad, de carne y de varón, sino son nacidos de ti, Señor. Y esto es por revelación tuya, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque no es por algo que tengamos que hacer en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, sino es por confiar en lo que tú ya hiciste. Ayúdanos, Señor, a recrearnos en el hubiera. ¿De qué cosas tú nos has librado por el solo hecho de rescatarnos, de librarnos de la condenación del pecado, de librarnos día a día del poder del pecado por medio de tu Espíritu Santo? Gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.